siempre tuvo el reconocimiento hacia Dios. Decía que Él era el que la guiaba. Noemí y Ruth nos enseñaron valentía, ¿verdad? Fuerza a pesar de la viudez que ella tuvo, día con día. Ana fue una mujer consagrada a Dios, que ella también siendo estéril, le pidió a Dios que le diera un hijo, a Samuel, y se lo ofreció a Dios, ¿verdad? En consagración. María nos enseñó obediencia y sumisión, a pesar de que ella era una mujer virgen, ¿verdad? Dios le mandó decir con el ángel que iba a tener un hijo, el cual iba a ser el Salvador. Y hoy vamos a aprender sobre Dorcas, Lidia y Febe. Y el capítulo se llama Siervas Fieles. Y aquí, hermanos, nos enseña que por medio de su Espíritu Santo es que nosotros estamos trabajando para el Señor, porque no es por nuestras obras. Dorcas fue una mujer que ella ayudó a viudas, lo que Santiago nos dice, ¿verdad? Que visitemos huérfanos y viudas. Dorcas era lo que hacía, ella hacía textiles para mujeres. Lidia, ella compartió palabra del Señor y le pidió a Pablo que se quedara para que más gente fuera salva. Y Febe también fue una trabajadora para nuestro Jesucristo, para nuestro Señor Jesús. Cada una de ellas nos enseñó tantas cosas que cada una de nosotros lo tenemos, como nos los dice en el libro de Proverbios, de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y vamos a comenzar en el versículo de Proverbios capítulo 31, versículo 30. Nuestra verdad central nos dice, las mujeres piadosas son parte integral de la salud y el ministerio de la iglesia. Fíjense, ya les di un resumen de la unidad 2, así que cuando haga el examen, acuérdense de todo, Siempre les digo bromeando que va a haber un examen y capaz que un día sí me voy a acordar y les voy a hacer preguntas. A ver cómo vinemos. Exploraremos esta tarde, hermanos, las formas en que las mujeres contribuyen a la salud y al ministerio de la iglesia. Nuestros ejemplos de esta tarde van a ser Dorcas, Lidia y Febe. Proverbios 31:30 nos dice el versículo así: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso es lo que el Señor se fija en nosotros, en el temor que le tengamos a Dios, en la obediencia que le tenemos a Dios. Por eso dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque sabemos que la belleza va a llegar a un punto en que ya no va a estar en nuestros cuerpos, ¿verdad? Conforme vayamos envejeciendo. Por eso dice que la hermosura es una vanagloria nada más. Valoraremos el ministerio eficaz de las mujeres piadosas en nuestra iglesia y honraremos su contribución al reino de Dios. Apreciaremos la importancia de la hospitalidad y mostraremos regularmente a los demás. Tenemos que ser hospitalitarios con las personas. Cuando vengan visitantes tenemos que atenderlos, porque nosotros ya somos de la iglesia, ya nos conocemos nosotros, y cuando venga un visitante nosotros tenemos que atenderlos a ellos, ¿verdad? Tenemos que ofrecer agua como lo hace nuestra hermana Alicia. Tenemos que estar pendiente de que si se les ofrece algo, hay gente que pues no puede estar mucho tiempo sentada o no puede estar mucho tiempo parada. Entonces tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? Y estar al pendiente de las personas que vengan de visita. Y siempre tratar de demostrarles a ellos, no por falsedad, sino lo que hemos aprendido, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que viene siendo humildad, agradecimiento, hospitalidad. Todas esas cosas tenemos que demostrarles a los demás. Gracia, amor, misericordia, ¿verdad? Son todos los dones del Espíritu Santo. Utilizaremos nuestros dones, recursos y tiempo para servirle a nuestra iglesia y a la comunidad. O sea, ya no nomás es aquí dentro, sino también allá afuera. Porque muchas veces nos volvemos egoístas, que nada más queremos estar aquí, participar aquí en la iglesia, atender a los de la iglesia. Pero cuando hay una necesidad fuera de las puertas de la iglesia, nos hacemos los sordos, ¿verdad? Los que no entendemos o los que no oímos o no queremos prestar atención. Pero recordemos siempre que Dios vino a atender al necesitado. Y ahora ese es nuestro trabajo, atender al necesitado.
El día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres y mujeres. Ahí Dios nos enseñó a nosotros que no debe de haber distinción de personas, ni si Dios no lo tuvo con nosotros, menos nosotros hacer distinción con personas, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos viene a enseñar, no hacer división, sino al contrario, hacer unión. Y todo para la honra y la gloria de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo lo que se hace, hermanos, todo lo que obra es para Dios y por Dios y por parte de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza y nos da la sabiduría. Desde los primeros días de la iglesia podemos ver este principio en acción cuando mujeres como Dorca, Lidia y Febe ayudaron a llevar a cabo la gran comisión. Y esta tarde vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 36 al 39. Pero primero vamos a leer en el versículo 32 para entender la palabra del Señor, el estudio. Dice: mientras se establecía la iglesia, el apóstol Pedro viajó por los pueblos fuera de Jerusalén para enseñar a los nuevos creyentes y proclamar el evangelio a quienes aún no lo habían oído. En Hechos capítulo 9 versículo 32 nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Todo lo que Dios hace y lo que el Espíritu Santo te manda a un lugar es para un propósito, y todo siempre va a ser para trabajar para la obra de Dios. Ahí había un hombre necesitado que se llamaba Eneas y que era paralítico. Dice que ya tenía 8 años que estaba en la cama. Y dice que le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y dice que todos los que estaban en Lida miraron, y aparte también los que estaban en Sarón, dice, los cuales se convirtieron al Señor. Al momento de que dice ahí que los cuales se convirtieron al Señor, nos está dando como ejemplo que ellos, al mirar ese milagro, Pedro le dio la honra y la gloria a Dios, porque ellos supieron, la gente que estaba alrededor supieron que quien hizo la obra fue Jesucristo, fue el poder de Jesús, no fue Pedro, fue el poder de Jesús. Por eso ahí nos dice que todos se convirtieron. ¿A quién se convirtieron? A Dios, no a Pedro, ¿verdad? Y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que cuando salgamos a un lugar, ponernos en manos del Señor para decirle: Dios, si tú tienes un propósito porque me estás mandando a tal lugar, aunque sea una consulta de hospital, porque es el mejor lugar donde usted puede compartir la palabra del Señor. Aunque usted vaya enfermo, usted siempre va con ese positivismo, ¿verdad? Que el mundo tiene esa palabra, ser positivo. Bueno, nosotros decimos llenos de fe, creyendo que Dios va a obrar por medio del doctor y que te va a ayudar a que sanes, ¿verdad? Entonces ahí en ese momento, cuando tú estás en un consultorio, no sé si le ha tocado que a veces se tardan pues mucho tiempo, ¿verdad?, en que te pasan. Bueno, ahí en ese momento empieza uno a platicar con las personas. Bueno, ahí avienta la piedrita, como dice uno, ¿verdad? Aviéntale ahí la palabra del Señor para que Dios, Él es el que va a hacer la obra. Tal vez tú vas a mirar que la persona te va a ignorar o se va a fastidiar porque tú le estás hablando de Jesús, pero cuando ya tú te vas, ella se le va a quedar ahí en su mente, porque Dios es el que hace la obra, no nosotros, que siempre hay que recordar eso. Dice aquí el libro que la ciudad de Jope, dice que estaba retirado a unas 10 millas más o menos al oeste de Lida, donde vivía otra creyente que se llamaba Dorca. Ahí, hermanos, fue donde ellos escucharon que Eneas se salvó cuando lo levantaron de la cama, y donde mucha gente empezó a creer en Jesús y se convirtieron. Dice que llegó hasta 10 millas de distancia la voz donde había obrado Jesucristo, donde había hecho ese milagro. Y dice ahí que vivía una mujer que se llamaba Dorcas. Y vamos a ir al versículo 36, ahí mismo del libro de Hechos, capítulo 9, y decía la palabra del Señor así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quería decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era ella una buena persona, fíjense, a pesar de que tal vez
ella no conocía 100% o no había aceptado a Jesucristo en su corazón, ella ya estaba haciendo obras que nos habla el libro de Santiago, porque ella ayudaba a mujeres, les daba ropas, ella era una persona muy querida por las personas alrededor de ella. Y dice aquí que aconteció que en aquellos días enfermó y luego dice que murió. Las personas cuando morían en la antigüedad, dice que las lavaban y les ponían un aroma de lavanda y las enrollaban en unas túnicas para que no expandieran el olor, ¿verdad? Cuando el cuerpo, sabemos nosotros todos que cuando la carne se echa a perder, pues se infla, ¿verdad? Y explota y empieza a aventar gases y nos hacemos gusanitos y se acabó. Bueno, pues sí es algo muy feo, ¿verdad? Porque nos vemos ahorita y cuando vemos un perrito muerto afuera, pues los vemos así, ¿verdad? Que huele. Entonces, en la antigüedad, como no existían los ataúdes, hacían cuevas y allí era donde sepultaban a las personas. Entonces lo que hacían era que las lavaban y les ponían esencias de lavanda y especies para que el cuerpo al momento de que se descompusiera, ¿verdad? Pues no expandiera esos olores, y dice que las envolvían con lino. Bueno, ellos, fíjense, desde 10 millas, cuando pasó el milagro de Eneas, ellos escucharon sobre lo que hizo Pedro. Entonces dice que cuando ella murió, nada más la lavaron y dice que la pusieron en la sala. Dice que no la prepararon envuelta para poderla sepultar. Y ahí es cuando tú dices, bueno, ¿qué estaban esperando esas personas, verdad? Estaban esperando que viniera Pedro y le mandaron llamar. Bueno, vamos a seguirle. Dice, y como Lida estaba en Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, dice que enviaron 2 hombres a rogarle y le dijeron que no tardara en venir a ellos. Y dice que entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y dice que cuando llegó lo llevaron a la sala donde estaban rodeados de viudas. Las personas, estas viudas querían mucho a Tabita porque ella les hacía vestidos y se los regalaba. Era una persona muy generosa, por eso aquí arriba decía, ella abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Era una persona muy generosa ella. Y dice que estaban las viudas alrededor de ellas y dice que estaban llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba en vida. Ellas le estaban diciendo a Pedro, mira lo que ella hacía con nosotros, ella nos atendía, ella era buena, ella daba muchas ofrendas, o sea, limosnas, o no sé cómo antes, pues aquí dice la palabra limosnas, pero pues a mucha gente le dice limosna lo que le das de sobra, no, ella daba ofrendas, les regalaba. Y por eso mismo las personas que estaban ahí, pues que la querían mucho. Dice aquí, hermanos, que ella también daba como ejemplo a lo que ella trabajaba, lo que ella hacía, lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 19 al 20, donde nos dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Eso es cuando está hablando de la mujer piadosa en el libro de Proverbios capítulo 31. Y esta Dorcas, ella lo aplicaba en su vida. Ella hacía buen uso de sus manos y dice que le alargaba su mano al menesteroso, que quiere decir al necesitado, ¿verdad? Por eso dice que ella daba limosnas. Y dice que ella le extendía, que le daba de comer al pobre también, le extendía la mano al pobre. En Proverbios 1:27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora este ejemplo nos está dando Dorcas, que nosotros tenemos que ser piadosos con el necesitado, tenemos que estar extendiéndole la mano al pobre, estar al pendiente de la huérfana, de las viudas. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde, que practiquemos la misericordia, ¿verdad?, hacia los demás. Vamos ahora a leer el versículo 40, cuando ya dice que Pedro le estaba escuchando a las personas que estaban ahí, ¿verdad?, hablando sobre Dorca, de lo bueno que era ella. Dice que entonces Pedro sacó a todos para afuera. Y aquí nos pone como ejemplo, porque si recordamos cuando Jesucristo fue a sanar a la hija déjenme le leo aquí porque no quiero echar mentiras.
en el libro de, aquí lo tengo escrito, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 37 al 43, que es cuando se murió Talita, la niña, y dice que él fue, y le mandaron a hablar, y que cuando Jesucristo llegó, dice que había mucha gente llorando, porque en la antigüedad se contrataban también las lloronas, ¿verdad? En México así le decían a las lloronas, que iban y lloraban en los velorios, y dice que había mucha multitud, y Jesucristo dice que sacó a todos para orar por la niña, y ahí estaba Pedro presente. Entonces Pedro, al mirar que cuando llegó ahí con esta Tabita, dice que con Dorcas, dice que llegó y que miró que estaban igual, mucha gente llorando alrededor, y dice que él sacó a todos y siguió el ejemplo que Jesucristo hizo. Sacó a todos, y dice que entonces él se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate, que fueron las mismas palabras que Jesucristo usó. Si usted lo quiere escribir en sus apuntes, es en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 37 al 43, que es cuando llegó él y entró y les dijo: ¿por qué te alborotas y lloras? Dice: si la niña no está muerta, sino duerme. Y que fue cuando Jesucristo le extendió la mano a la niña y le dijo: niña, levántate. Dice, y ya mandó a la mamá y le dijo: dale de comer, ¿verdad? Y toda la gente se quedó maravillada porque vieron que la niña resucitó. Bueno, Pedro siguió el mismo ejemplo de Jesús, sacó a la gente que estaba alrededor. No sabemos por qué, tal vez él sintió por medio de su Espíritu Santo, sintió que la gente que estaba ahí le iba a estorbar en la oración. Tal vez había gente incrédula, tal vez había gente que nada más estaba viendo a ver qué era lo que pasaba, ¿verdad? Porque a veces vas a un velorio, pero nada más vas a ver cómo quedó, a ver si está completo, a ver cómo pasó, ¿verdad?, sus últimos momentos. Hay gente que nada más va a mirar. Entonces, tal vez Pedro sintió todo eso y él siguió el ejemplo de Jesús y le dijo a la gente: ¿sabes qué? Sálganse. Y dice que él se arrodilló y oró, y dice que nada más le dijo a Tabita, a Dorcas: levántate, porque le habló con fe, ¿verdad? Y dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué quiere decir? Que ella se levantó cuando vio a Pedro. Dice, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, dice que se las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahí, ¿por qué Dios mandó a Pedro a que sanara a Eneas? Porque él sabía que ahí la gente al mirar se iba a convertir en Jesucristo, iba a creer en Jesucristo, en el poder de él. Y al momento de que esa gente creyó ahí, dice que 10 millas más adelante, en la ciudad de Jope, ahí fue cuando esta Dorcas murió, y hasta allá se escuchó el rumor de Jesús, de Pedro, que estaba sanando en el nombre de Jesús, y le mandaron llamar. Al momento de que sanó a Dorcas, que la resucitó, dice que más gente de ahí creyó en el Señor. Y dice muchos. ¿Qué significa? Que fueron muchas personas, ¿verdad? Pues todos los que estaban ahí. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Todavía, aparte de que ya mucha gente se había sanado, dice que Pedro todavía se quedó más tiempo ahí. Él no se quedó a descansar, él no se quedó a chismear, él se quedó todavía a compartir la palabra del Señor. Y es uno de los ejemplos que nos pone Dios, ¿verdad?, en los estudios, que nosotros lo podemos hacer todavía ahorita. No es pretexto, porque ellos eran unas personas normales como nosotros, eran seres humanos como nosotros, mortales como nosotros, ¿verdad? Vamos ahora a la segunda parte. Dice, resucitada a la vida. Dice, imagínense la habitación de arriba de la casa de Dorcas cuando Pedro entró varias horas después. Dice, aquí le dice plañideras, que eran las personas que contrataban para que lloraran en los velorios. Dice, estaban rodeando el cuerpo sin vida de Dorcas. Las viudas lloraban y se acercaban a Pedro, mostrándole la ropa de Dorcas que había hecho. Todo este ruido y actividad posiblemente estaba impidiendo la oración enfocada, que por alguna razón Pedro envió a todos afuera. Fíjense qué tan interesante es. Por eso Dios nos dice que prestemos atención en el lugar en el que estemos, ¿verdad? De que Dios sea quien obre por medio de ti, que Dios sea el que te guíe, cuando no nomás nosotros dejarnos llevar por nuestros impulsos, no, sino escucha la voz de Dios, porque a veces estás ahí en un lugar y sientes la necesidad de platicar de Dios,
Bueno, si tú tienes esa necesidad, bueno, ponte a orar ahí en tu lugar y dile, Señor, ¿quién necesita oración de los que estamos aquí? ¿O quién necesita que yo te comparta la palabra? Porque yo me quedo a veces con mi mamá que dice ella, es que yo no me grabo los versículos, pero sí se graba lo que dice. Y a su manera se los comparte a sus hermanas, a sus sobrinas, a sus vecinas, y les habla de la fe, y les habla de la sanidad que Dios ha hecho, y les platica. Por eso les digo, hay que poner atención a la voz del necesitado. Ahí es donde está Dios, porque ¿qué nos dijo Jesucristo? Yo vine al necesitado, yo vine al enfermo. Amen. Él no vino al que estaba sano, porque el sano no lo necesitaba, el que necesitaba era el enfermo. Por eso estamos nosotros aquí. La iglesia es un hospital de sanidad de alma, de sanidad de mente, de sanidad de corazón, de muchas cosas que necesitamos sanidad nosotros, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 9. Vamos a hablar ahora de Lidia. Lidia dice que fue una nueva creyente, evangelista y anfitriona. Dirijamos nuestra atención a la segunda mujer piadosa de esta lección. Lidia de Filipos llegó a la fe en Jesús durante el segundo viaje misionero de Pablo. El ministerio de Filipos comenzó como resultado de la visión en el que el apóstol tuvo de un hombre que le rogaba que pasara por Macedonia. Dice que Pablo tuvo una visión, y esto está escrito en el capítulo 16, versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Quién creen ustedes que fue quien les dio la visión? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y así Dios nos habla a nosotros por medio de sueños. Si usted le habla a Dios y le dice, muéstrame qué quieres que haga, Él le va a mostrar, hermanos. Amén. Dice, en Filipos, una ciudad importante de ese distrito, el Espíritu Santo ya estaba preparando a una mujer temerosa de Dios que escucharía y creería las buenas nuevas de Jesús. Vamos al versículo 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Aquí cuando habla, enseguida procuramos, dicen que el libro de Hechos lo escribió Lucas, el apóstol Lucas. Por eso habla en conjunto, porque él también iba con Pablo. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí habla, hermanos, que nada más había mujeres, no mencionó que había varones, no. Dice que llegaron a un río y que estaban unas mujeres que estaban ahí reunidas. En ese río dice que era un lugar donde se solía hacer oración. Y ellos, dice que empezaron a hablar del Señor. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice que Lidia era una mujer empresaria. Ella vendía púrpura. Dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella ya conocía a Dios, ya había escuchado de Dios y dice que ella era una mujer adoradora y que estaba ahí escuchando atenta, pero dice ahí, el Señor abrió el corazón de ella. ¿Qué significa? Que el Señor pudo entrar, pero ya no Dios Jehová, sino Jesucristo entró en ella. Y aquí lo nombran, hermanos, dicen que ella fue una de las primeras conversión cristiana en Europa, en el país de Europa, que ella fue la primera mujer que se registra, que fue la primera mujer que se convirtió, porque dice que ella ya conocía a Dios, pero está hablando de Dios Padre, por eso ella ya adoraba a Dios. Pero cuando dice aquí que él preparó el corazón de Lidia, dice que lo abrió el Señor, ya está hablando de Jesucristo, porque era lo que Pablo y Pedro y Lucas era lo que ya estaban predicando, porque ya fue después de la resurrección de Jesucristo.
ya después de la crucifixión. Por eso nos separa, donde nos dice que ella era una adoradora de Dios, que estaba escuchando lo que Pablo traía, el mensaje, y sabemos que Pablo el mensaje que traía ya era de salvación por medio de Jesucristo. Dice, y ella estaba escuchando, dice, y el Señor Jesucristo, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya ella ahí, Jesucristo le abrió como quien dice, el conocimiento ya, ¿verdad? Ella le dio el reconocimiento que Jesucristo era su Salvador. Ya entendió ella la diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. En Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí nos pone este versículo de ejemplo, hermanos, porque era lo que Lidia estaba haciendo al momento de que se quedó a escuchar atentamente lo que Pablo estaba predicando, que era el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay que estar nosotros también, poner atención a este versículo, porque nos dice, si nosotros buscamos, vamos a encontrar a Jesús. Amén. Dice, porque si tú lo buscas de todo su corazón, ¿qué quiere decir? Que pongamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, lo que nosotros estemos buscando por parte de Dios hacia nosotros, porque ya no nomás es un milagro, ya no nomás es ¿qué quiere el Señor? Ahora es buscar qué es lo que quiere el Señor que yo haga para Él. Ahora ese va a ser nuestro trabajo, porque ya nosotros, cada uno de los que estamos ahorita aquí, ya todos ya reconocimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Y ya sabemos que Dios nos trajo a este lugar a poder estudiar su palabra. Ya nos trajo el Señor aquí a poder entender su palabra. Ya muchos de nosotros ya estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Compartiendo palabra, compartiendo un versículo, trayendo un canto, orando en oración. Bueno, ahora ¿cuál es lo que vamos a buscar? Ahora vamos a buscar qué es lo que quiere que nosotros trabajemos para el Señor, qué es lo que quiere que nosotros hagamos para el Señor. Ahora, esto es lo que estas mujeres nos están enseñando a nosotros. Trabaja para Dios. Porque todo lo que tú trabajes para Dios y lo que hagas con el corazón, todo va a ser para Dios bien recibido, y Él te va a dar tu bendición, tu recompensa. Y no nos estamos hablando monetariamente, estamos hablando de expansivamente, que quiere decir sanidad, alimento en tu casa, aleja al enemigo, tantas promesas que Dios nos hace si tú haces las cosas para el Señor, ¿verdad? Y aquí lo vimos ahorita también con Tabita, cuando Dorcas, viene siendo el mismo nombre, Dorcas, cuando ella antes de morir, ella trabajó y hacía vestidos para personas, para viudas, y mucha gente la quería, ¿por qué? Porque ella daba al necesitado, le daba de comer al pobre, daba limosnas. Ella ya trabajaba para el Señor sin ni siquiera ella ser salva. Y tuvo que pasar por una enfermedad y tuvo que pasar por la muerte para que la gente que estaba alrededor de ella, al escuchar que Pedro había orado por un enfermo, por Eneas, y que se levantó, él pudiera ir a resucitar a Dorcas y la gente que estaba alrededor también pudiera ser salva. Se fijan todo el plan que Dios hizo para que llegara hasta Dorcas, Pedro, ¿verdad? Y así Dios trabaja con cada uno de nosotros. A veces nos movemos para un lugar, pero Dios sabe por qué no te mueve. Y antes de que se mueva, hable con Dios y diga, ¿sabes qué, Señor? Pues bueno, yo me voy a mover a tal parte, o me voy a mover a tal trabajo, bueno, pero yo quiero que tú me sigas ayudando a compartir palabra. No me quiero estancar, no quiero quedarme aquí donde estoy, yo quiero seguir, como dice el cantito, escalando peldaños. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Dice, Lidia respondió inmediatamente a su nueva fe en Jesús en dos maneras. Fíjense, después de que Lidia, Jesucristo entró en su corazón cuando escuchó la palabra por medio de Pablo, dice que ella luego activó su fe en dos maneras hacia Dios, compartiendo las buenas nuevas con su familia y apoyando el ministerio de Pablo. Ya ella se puso inmediatamente a trabajar para Jesucristo. En el versículo 15 nos dice, y cuando fue bautizada y su familia, ¿qué significa? Que después de que Lidia
escuchó palabra de Dios en el río. No sabemos si ella ahí en el río estaba rodeada de más familia o de gente que trabajaba para ella, porque recordemos que ella era una persona empresaria. No sabemos si estaban ahí o si tal vez ella fue a su casa a compartir lo que ella había experimentado cuando sintió que Jesús entró a su corazón. Y dice que su familia también, cuando fue bautizada, dice, y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa, dice, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué era lo que quería Lidia? Que su familia, que sus sirvientes también escucharan lo que ella había escuchado, que ellos también experimentaran la salvación como ella la había experimentado. Que ella puso su fe en acción. ¿Qué era lo que hizo? Compartir las buenas nuevas. Todo lo que ella experimentó ahí en el río, quería que Pablo también se lo compartiera. Por eso dice que los obligó a quedarse en su casa. En el versículo 40 dice que cuando después de que ellos se quedaron en la casa de Lidia, dice que poco después, dice que Pablo y Silas, dice que fueron encarcelados. Recuerden ahí que fue cuando estaban encarcelados que ellos se pusieron a cantar y a adorar. Y dice que las cadenas fueron rotas, ¿verdad? Y dice que el carcelero temía porque pensaba que ellos se habían escapado porque todo se puso en oscuridad. Y dice que Pablo le dijo, no temas, aquí estamos, no hemos huido. Y dice que él se quedó sorprendido porque también creyó lo que había pasado ahí. Y dice que él le dijo, ven, vamos a mi casa, dice, porque yo también quiero que mi familia sea salva, porque recuerden que él ahí fue salvo, el carcelero. Bueno, aquí nos vamos a brincar al versículo 40, dice, entonces saliendo de la cárcel, dice que entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, dice que los consolaron y se fueron. Aquí ya fue cuando Pablo terminó su misión ahí con Lidia, ¿verdad? Dice que se fueron, por eso aquí nos dice que también ella estaba apoyando al ministerio de Pablo, porque después de que fueron encarcelados volvieron a la casa de Lidia. Dice, la iglesia en Filipos continuará creciendo y prosperando. Pablo no tenía correcciones doctrinales para qué ofrecer, solamente dice que recordaría con cariño el tiempo que pasaron juntos, posiblemente incluso recordando ese día junto al río cuando Lidia fue la primera en creer. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5 nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener, esta oración, hermanos. Cuando yo la estaba leyendo me gustó bastante, porque eso es lo que tenemos que nosotros acordarnos de todos nosotros, darle gracias a Dios siempre y de acordarnos de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que no han podido venir. Y recordar siempre, dice, en todas las oraciones rogando para que cada uno de nosotros tengamos gozo y que siga nuestra comunión durante el Evangelio, como desde el primer día que nos conocimos hasta que el día que nos mande llamar el Señor, ¿verdad? Y esperemos que el Señor no nos mueva de este lugarcito y que sigamos creciendo más y más y que cada día seamos más. Vamos ahora a la tercera parte y vamos a conocer ahora a Febe. Dice que Febe era una diácona de la iglesia. Le llamaron a ella diácona. Y vamos a ir al libro de Romanos en capítulo 16. Dice, a continuación en nuestra lección hablaremos de Febe, una líder de la iglesia en Cencrea. Ella fue elegida por Dios y por extensión por Pablo, para una misión tan importante que todavía hoy nos beneficiamos de los resultados. En Romanos 16, versículo 1 nos dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Nos dice aquí el libro que probablemente Pablo estaba en Corintio cuando escribió la carta de Romanos, cerca del final de su tercer viaje misionero. Después de 20 años de ministerio había visto cómo la iglesia se extendía por todo el imperio romano, mientras se preparaba para viajar a Roma y luego llevar el evangelio al oeste desde ahí.
escribió esta carta para presentarse y también anunciar el mensaje de Cristo. Dice que el libro de Romanos no es solo la carta más larga de Pablo, sino también la mejor estructurada. Es una obra maestra, un manifiesto evangélico. Dice que la mujer que se menciona solo una vez en las Escrituras, en Romanos 16:1, dice que Pablo la recomendaba a los creyentes en Roma antes de saludar a 35 de ellos por su nombre. El nombre de Febe indica que era gentil y el hecho de que viajaba libremente en esa época dice que significaba que probablemente ella era una mujer viuda. Dice aquí en Romanos 16, vamos a leer del 1 al 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibas en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Después de referirse a Febe como nuestra hermana, dice que Pablo la describe como una diácona de la iglesia. Diácono sabemos que se usaba para siervos de los evangelios. En otras partes de las epístolas dice que diácono se usa para describir a Pablo, a Timoteo, a Apolos, a Tíquico, Epafras, dice todos reconocidos como figuras de autoridad en la iglesia. Ese es un diácono, una persona con autoridad en la iglesia. Dice Pablo tenía en alta estima a Febe y desafió a la iglesia en Roma a recibirla como es digno de los santos. Pablo usa una palabra única en el versículo 2 para describir a Febe. Dice que era la palabra prostasis, que traducida significa que ella era una persona que ayudaba, una persona encargada, una persona que era guardiana, o tal vez también la palabra aquí la nombran como una patrona. ¿Qué quiere decir una persona con autoridad? Aquí Dios nos viene a mostrar esta tarde, hermanos, que no, muchas iglesias no le dan un puesto de diácono a mujeres, casi siempre se nos dan a varones, porque lo nombran que son la cabeza de la casa, ¿verdad? Pero aquí Pablo es lo que nos viene a mostrar, que por medio del Espíritu Santo Dios no tiene distinción de personas. Cuando Él nombra a una mujer, nombra a un hombre, puede nombrar a un niño, es solamente por la voluntad y la gracia de Dios. Dice aquí que Febe ocupaba un puesto de liderazgo en la iglesia de Cencreas, y de manera muy especial Pablo confiaba en ella y la apreciaba. El apóstol enumeró a otras mujeres fieles en Romanos 16. Cuando usted tenga tiempo lo puede leer en su casa, todo el capítulo 16. De todas las mujeres que demostraron que Dios usó a las mujeres de forma significativa en la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí nos habla, dice, en la número 1, nombra a Priscila. Dice, cada vez que menciona a Priscila y su esposo Aquilas en el Nuevo Testamento, su nombre aparece primero, lo que probablemente indica que ella era la ministra principal. Eran fabricantes de tiendas como Pablo y lo habían alojado en Corinto. Se mudaban con él a Efeso, donde fueron mentores de Apolos. María, elogiada por un arduo trabajo. Esta María se menciona solo aquí en el Nuevo Testamento. Junia, aunque algunas versiones utilizan una forma masculina de este nombre, dice, los padres y comentaristas de la iglesia primitiva reconocieron a Junia como una mujer. Pablo los llamó a ella y a Andrónico sus parientes, lo cual podría significar que eran sus parientes o simplemente compañeros judíos. Dice, habiendo estado encarcelados con Pablo al menos una vez, se distinguieron entre los apóstoles, se habían hecho cristianos incluso antes que Pablo y posiblemente estaban relacionados con la iglesia de Jerusalén. Trifenia, dice que era un nombre de una esclava, junto con Trifosa y que tal vez probablemente eran hermanas. Persida, puede haber sido una mujer mayor ya que Pablo usó el tiempo pasado de la palabra trabajar. Dice la madre de Rufo. Se ha sugerido que este Rufo era el hijo de Simón de Cirene, quien llevó la cruz de Jesús. De ser así, dice la madre de Rufo, probablemente era la esposa de Simón. La implicación de Pablo fue que la madre de Rufo había tratado a Pablo como a su propio hijo. También nombró a Julia. Dice que no se nombran detalles de ella, pero nada más nombra el nombre. Y también la hermana de Nereo.
Dice aquí, ya para terminar, dice, las mujeres desempeñaron roles integrales en la iglesia primitiva, a pesar de pocos derechos y poca libertad en el primer siglo. Indican que algunas mujeres probablemente estaban comprometidas en la predicación, dirección y profecías. Lucas da testimonio en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 9. Se los leo. Dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Se fijan que también aquí habla de mujeres, de las 4 hijas de Felipe, el evangelista. Dice, Jesús había puesto el listón muy alto y al romper radicalmente las normas culturales, al interactuar con mujeres y validarlas, dice, y estos primeros creyentes no se habían sorprendido al presenciar el cumplimiento continuo de la promesa de Pentecostés, de que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. En Hechos capítulo 2, versículo 17, cuando habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya para cerrar, hermanos, nos comenta el libro, dice, Dorcas, Lidia y Febe sirvieron a Dios fielmente y utilizaron sus dones y recursos para bendecir a otros y difundir el evangelio. Dorcas cosía ropa para las viudas y cuidaba a los pobres. Lidia creyó en el evangelio y vivió su fe mediante la hospitalidad, la generosidad y el aliento que infundía en los demás. Febe dirigió a otros en su iglesia local y ayudó a Pablo y a sus compañeros en todo lo que pudo, incluso entregando su carta a la iglesia en Roma. Nosotros también hemos recibido dones para bendecir a nuestra iglesia y nuestra comunidad. Nunca debemos descartar lo que Dios nos ha dado, ni desear los dones de otra persona. En cambio, dice, concentrémonos en glorificarlo a Él con lo que tenemos. ¿Qué significa, hermanos? Que usted no mire lo que otra persona hace. Tal vez, como mi mamá a veces me dice, es que yo no sé orar como ustedes, es que yo no sé reprender, es que le dice a mi hermana Nancy, es que tú hablas bien bonito. No es que nosotros sepamos hablar bonito, porque si nosotros nos ponemos a escuchar nuestra voz no es agradable, tenemos nosotros una voz muy tosca. Pero ¿quién es el que obra por medio de nosotros? Dios, solamente Dios, hermanos. Cuando usted vaya a hacer una oración, cuando usted vaya a hacer una oración de sanidad, una represión de demonios, tanto en su casa como fuera de su casa, póngase siempre en las manos del Señor. Nunca desee los dones de las otras personas. Al contrario, hay que centrarnos nada más en adorar a Dios y a Él, como nos dijo en el versículo que ahorita les leí, a ver si me acuerdo, cuando nos decía que buscáramos de Él. A ver, aquí está. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Que si buscamos, dice, lo hallaremos. Si me buscas, lo vamos a encontrar. Dice, porque me estás buscando con todo tu corazón. Dios me les bendiga grandemente, hermanos.